Hola, muy buenos días a todos y a todas nuestras asistentes del día de hoy. El Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude, INIF, y la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia, les saludamos y agradecemos su asistencia a esta, la sexta y última tertulia antifraude del segundo ciclo del 2024. Les comunicamos que se está grabando esta sesión con el fin de conservar las memorias de este evento y posteriormente serán subidas a nuestros diferentes canales de YouTube, por lo cual podrán visualizarlas también por este medio. Damos la bienvenida a la audiencia que se conecta desde diversas latitudes de Latinoamérica. Aquí nos acompañan países de Chile, Argentina, Puerto Rico, incluso en España y en Estados Unidos. Y también saludo muy especialmente a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar, quiero darle la palabra a nuestros directivos, nuestra gerente, la doctora Lina María Chacón Cancino, para que iniciemos con la apertura de esta nuestra sexta tertulia. Bienvenida, doctora Lina María. Mil gracias, Jessica. Buenos días para todos. En efecto, como ya Jessica lo ha dicho, es nuestra última tertulia del año. Agradezco profundamente a la Universidad Externada de Colombia, con quien hemos desarrollado desde hace varios años esta iniciativa, que no tiene sino como objeto y propósito transferir y gestionar conocimiento alrededor de todo lo que tiene que ver con los riesgos que se asocian a nuestra actividad permanente, en nuestro día a día, tanto personal como profesional. De alguna manera también al señor rector y a la doctora María Elena Escobar, decana de la Facultad de Contaduría, quienes han hecho posible este espacio y que con su sabiduría y con la convocatoria hemos logrado realmente impactar en diferentes sectores y pues por supuesto aprender mucho más de lo que requerimos. Hoy es una tertulia muy importante, contamos con dos grandes expertos en todo lo que tiene que ver sobre el marco legal y los retos legales que tenemos sobre el fraude económico en el contexto digital, algo que nos viene caminando desde hace ya varios años y de lo cual tenemos que hacer exploraciones profundas para saber cómo actuar, pero sobre todo para saber los desafíos que debemos enfrentar y actuar correctamente desde el riesgo y por supuesto todo lo que esté asociado a los temas de fraude. Agradezco a la audiencia que ha sido permanente en el tiempo, a quienes nos acompañan de manera mensual y quienes también hacen posible estos grandes espacios. Esperamos que el día de hoy, a través de todo lo que tienen por contarnos el doctor Jamie y el doctor Diego, pues ampliemos nuestro conocimiento y lo pongamos claramente en actividad y en profesionalismo durante todas nuestras actividades laborales y profesionales. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que estén claramente muy atentos y que pues logremos tener una teoría y unas conclusiones bien interesantes alrededor de este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Como lo mencionas, esta es una tertulia muy importante, además porque este año y con esta tertulia estamos cumpliendo ya 7 años desarrollando estos espacios de sensibilización y entrenamiento y capacitación para todos nuestros asistentes. Entonces, de verdad que estamos muy agradecidos pues por llegar a esta meta. De igual forma, quiero darle la palabra a la doctora Gabriela María Saucedo Mesa, que es coordinadora académica de posgrados de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenida, profesora Gabriela. Estás en mute, profe. Muchas gracias, Jessica. Gracias por la observación. Muchas gracias, Lina, también por el saludo que transmitiré con mucho gusto a la doctora María Elena, al doctor César. Es un gusto también para nosotros continuar con este ejercicio. Yo creo que combatir el fraude, la corrupción es una lucha permanente en la cual no debemos desistir. Entonces, tener la oportunidad de colaborar con este ejercicio, con moderadores y con expertos en los temas que se van presentando ha sido una gran riqueza, un aprendizaje permanente. Muchas gracias a quienes nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Eso también ha sido muy enriquecedor a lo largo de este año. Deseo que esta tertulia última del 2024 sea de mucho aprendizaje para todos y que de aquí se deriven tareas importantes para que puedan incluirlas en sus planes de trabajo para el próximo año. Gracias, Jessica, y bienvenidos, estimados profesores expertos. Así es, profe Gabriela. Creo que este es
un espacio y un escenario excelente para llevar un mensaje no solo de cultura de honestidad que podemos aplicar en nuestro día a día, en nuestras actividades tanto profesionales, laborales e incluso personales, sino también en todos los escenarios de nuestra vida. Asimismo, entonces, para iniciar, y como lo mencionaba la doctora Lina, el día de hoy trataremos el tema retos legales frente al crimen económico en el contexto digital. El propósito del día de hoy es explorar los desafíos legales y regulatorios frente a los avances delictivos en el ámbito de los crímenes económicos que se han perpetrado, a través de la tecnología. La inquietud que nos motivó a abordar este tema es si el Estado y los organismos líderes de cada país, las empresas y la sociedad en general estamos preparados para atender o resolver la materialización de delitos económicos que se perpetran desde diferentes entornos digitales. Para reflexionar sobre este tema tan sustancial, nos acompañan dos expertos a quienes agradecemos su disposición para animar esta reflexión con los asistentes. En primer lugar, tenemos al doctor Jaime José Cano Martínez, ingeniero y magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación, especialista en Derecho Disciplinario, doctor en Administración de Negocios y doctor en Educación. Tiene más de 28 años de experiencia como académico y ejecutivo en seguridad de la información, privacidad, ciberseguridad, evidencia digital, computación forense, gobierno y auditoría de las tecnologías de información. Cuenta con algunas certificaciones, tales como examinador certificado de fraude, COVID-5 en auditoría de control interno, además de una certificación ejecutiva en liderazgo y gestión y en liderazgo y estrategia de ciberseguridad. Adicionalmente, cuenta con formación internacional como miembro de junta directiva. Ha recibido diversos reconocimientos tanto globales como internacionales, entre ellos el Cyber Security Educator of Year 2016 para América Latina por el Cyber Security Excellence Award. También es una personalidad de resiliencia por Resiliencia Latam y tiene la distinción internacional ISAC. Es autor de publicaciones en revistas y libros de referencias en seguridad y control en Latinoamérica, siendo el más reciente Ciberseguridad Empresarial, Reflexiones y Retos para los Ejecutivos del siglo XXI. Asimismo, es conferencista invitado en foros y eventos nacionales e internacionales sobre temas de ciberseguridad, ciberseguridad en las juntas directivas, resiliencia digital y apetito de riesgo cibernético empresarial. Actualmente es profesor universitario en instituciones de educación superior a nivel internacional, entre ellas la Universidad Externado de Colombia. Es director además de la revista Sistemas de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas y asesor ejecutivo internacional independiente en sus temas de especialidad. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Jaime José Cano. Muchas gracias, Jessica. Gracias a ti. Asimismo, nos acompaña el experto Diego Alejandro Borbón Ramírez. Él es abogado, especialista en sistema penal acusatorio, especialista y máster en psicología legal y forense, becario para la maestría en filosofía para los retos contemporáneos, doctor en filosofía con orientación en filosofía del derecho penal, del libre albedrío y de las ciencias cognitivas. Cuenta con formación complementaria en neurociencia médica, neurocriminología, teoría del delito, técnicas del litigio penal, derecho probatorio y construcción de paz. Fue seleccionado por 2 periodos consecutivos en 2 años en la International Neuroethics Society y también es miembro fundador y miembro de la Junta Directiva de la Fundación para el Avance de las Neurociencias Aplicadas al Derecho. Miembro honorario de la Asociación Colombiana de Criminología, en la que fundó el Observatorio de Neuroderecho y Criminología, y miembro de la Asociación Mexicana de Neuroética y su Junta de Neuroderechos.
Se ha desempeñado como abogado litigante y consultor en materia penal y en derecho internacional público. Es consultor internacional y conferencista invitado en neuroética y neuroderecho. Autor en contenidos disciplinarios de la asignatura Análisis Transdisciplinario de los Fenómenos Criminológicos de la Maestría de Criminología y Política Pública Criminal de una universidad en Colombia. También fue monitor del Centro de Investigación en Política Criminal y estudiante investigador del Observatorio Latinoamérica de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Ha publicado numerosos artículos en prestigiosas revistas científicas y sus áreas de investigación comprenden neuroderecho, neuroética, criminología, filosofía de la ciencia, de la mente y del libre albedrío y abolicionismo penal. Actualmente es docente investigador del Centro de Estudios sobre Genética y Derecho, director del Grupo de Investigación de Ciencias Biológicas y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. También es profesor de la intensificación, el seminario, el semillero y el área de formación común de posgrados de investigación en neuroderecho, inteligencia artificial y nuevas tecnologías y editor del boletín Derecho y Vida. Entonces, muchísimas gracias, Diego, por conectarte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Listo, les recordamos que esta sesión nuevamente está siendo grabada y se llevará a cabo en dos espacios diferentes. Uno, o el primero, es un diálogo con los ponentes donde tenemos unas preguntas predefinidas y posteriormente tendremos un espacio para presentar preguntas por parte de los asistentes. Así que les solicitamos a cada uno de ustedes que por favor las vayan escribiendo a través de nuestro espacio de preguntas y respuestas o a través del chat y allí nosotros posteriormente se las haremos conocer a cada uno de nuestros expertos. También les recordamos que ojalá estas preguntas vayan dirigidas a uno de los ponentes en específico para que ellos puedan responderla de manera directa. Sin más preámbulos, pues la sesión estará moderada, en este caso por mí. Me presento, mi nombre nuevamente es Jessica Bernal, soy psicóloga, especialista en psicología forense y criminal y actualmente me desempeño como especialista en prevención de fraude en el Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude, INIF. De verdad que para mí será un gusto iniciar con esta conversación y este diálogo sobre este tema tan interesante. Y por esto quiero comenzar contando un poco acerca de por qué nos preocupa este tema tan relevante en nuestro contexto actual. Y es porque justamente las organizaciones, las autoridades y los ciudadanos en general venimos enfrentando diferentes desafíos que van en crecimiento. La rápida evolución de la tecnología y la interconexión global han transformado la forma en que operan los delincuentes, creando nuevas oportunidades para el fraude y otros comportamientos ilícitos. Al mismo tiempo, las estructuras legales y regulatorias luchan por mantenerse al día con estos avances. Así lo reflejan, nuestros resultados de la última encuesta de percepción de fraude de INIF, donde se refiere que el segundo delito más representativo a la hora de responder los encuestados es justamente delitos relacionados con la ciberseguridad o perpetrados por medio de la tecnología. Asimismo, aún sigue siendo el impacto más relevante el reportado por los encuestados, la pérdida económica por fraude. Sin embargo, en segundo lugar, la pérdida de información es la segunda consecuencia más significativa de la comisión de fraudes, en un 17,37% de los participantes reportando este daño. Este dato refleja cómo los defraudadores no solo causan pérdidas económicas, sino que también comprometen información sensible, la cual es crucial para la competitividad y la operación de las empresas. Y asimismo, de últimas o en tercer lugar, está la pérdida reputacional, que es reportada como la tercera más significativa.
Esto nos dice que además en muchas ocasiones esa pérdida reputacional efectivamente se da por incidentes de fraude que pueden dañar la confianza pública y deteriorar esas relaciones comerciales de una organización, empresa o compañía. En este sentido, y con esta contextualización y perspectiva en mente, me gustaría comenzar preguntándole al doctor Jamie Cano, dado el contexto de las amenazas digitales actuales, ¿cuáles son las aristas que deberían tenerse presentes hoy día en el contexto digital? Muchísimas gracias, Jessica, y esta oportunidad para conversar realmente sobre un tema realmente apasionante y que va cambiando todo el tiempo. Alrededor de esa pregunta de cuáles son esas aristas, pues tenemos que entendernos en primer lugar en un ecosistema digital. Ya las empresas hoy, los países en general, no deben entenderse solos o aislados, sino que estamos ahora en un ecosistema con una serie de jugadores en ese ecosistema en el cual todos estamos interconectados. Cualquier cosa que yo haga termina afectando a los demás y las cosas que hacen los demás terminan afectándome precisamente a mí. En ese contexto, elementos claves a tener en cuenta para estar situados en esos ecosistemas digitales son, por ejemplo, las aplicaciones que hoy por hoy usamos de todo tipo, en todo lugar, para hacer compras, para manejar algo particular en el banco, la infraestructura que eso tiene con cada una de las, de alguna manera, empresas. Estamos hablando que tenemos de fondo una serie de terceros que articulan precisamente esas aplicaciones y que ustedes bien los conocen, que es lo que se denomina el oligopolio digital global más importante del mundo, que son las empresas GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Están igualmente los servicios que se ofrecen en esas plataformas y finalmente estamos nosotros, los usuarios que estamos allí. Sin perjuicio de lo anterior, pues estarán también los adversarios, es decir, aquellos que se van a aprovechar de todos estos elementos que están aquí para deteriorar de manera sistemática la confianza digital que se traduce de alguna forma a nivel de un país en esa confianza pública que se tiene alrededor de las instituciones o de los diferentes elementos que tenemos allí situados. Genial, me encanta que iniciemos con este tema tan relevante, Jamie, y es que justamente acabas de pronunciar algo y es la cantidad de plataformas digitales que utilizamos hoy en día. Creo que, digamos, si yo cuento el número de plataformas que yo utilizo actualmente, creo que la cuenta se me pasaría por más de 10 y eso ya nos sume algunos riesgos. Y a partir justamente de este análisis que nos haces, en primer lugar, quisiera preguntarle al doctor Diego sobre esos escenarios digitales. Entonces, profesor Diego, ¿los escenarios digitales privilegian o motivan los comportamientos delictivos? Creo que es una pregunta que tiene que en parte responder la criminología. La criminología es el estudio de por qué ocurre el delito, qué motiva al delincuente, qué hace que se seleccionen específicas víctimas, en qué tipo de ambientes y conductas. Y hay, creo yo, 5 factores importantes para entender cómo funciona y por qué ocurre el delito en ámbitos cibernéticos, de Internet o digitales, económicos especialmente. Y es, primero, el anonimato percibido, es decir, que los perpetradores de ese tipo de delitos pues logran con cierta facilidad técnica, por ejemplo, entrando en el Tor browser que logra anonimizar su identidad en la red oscura o oculta, eh, pueden aumentar su percepción de impunidad, ya que ocultan sus identificaciones IP, ya que pueden ubicarse en otro país, ya que son difícilmente rastreables sin bastante facilidad técnica. Entonces, ese anonimato percibido es clave. Lo segundo es que las víctimas, a diferencia de los delitos cometidos en espacios físicos, las víctimas suelen estar despersonalizadas, es decir, que no hay tanta cercanía física de identidad con las víctimas, por lo que esa conexión que los seres humanos tenemos por empatía hacia otros, pues es mucho menos prevalente en entornos digitales,
porque la víctima está despersonalizada, ¿no? Entonces, cometer delitos económicos, financieros, fraudes, es mucho más sencillo en términos de empatía, por lo menos emociones, ya que no hay esa cercanía con las personas. Otro factor importante son los límites geográficos, amorfos, que no se sabe dónde está la barrera jurisdiccional, no se sabe cuál es la competencia cuando una persona está cometiendo un delito financiero o económico o fiscal desde el exterior, desde otro país, desde la jurisdicción, pues tampoco es muy clave y ni fácilmente distinguible, ni cómo identificarlo, ni saber dónde está, ni si se identifica aplicarlo en una jurisdicción específica. Eso conlleva justamente a un cuarto elemento que es la ambigüedad normativa. Y es que tampoco está bastante claro si las actuales legislaciones son lo suficientemente comprensivas de los comportamientos de delitos económicos en entornos digitales o de Internet. Especialmente creo que es un factor bastante prevalente cuando se trata de delitos ahora cometidos con inteligencia artificial, ¿no? El uso de deepfakes, por ejemplo, el uso de algoritmos automatizados para lanzar ataques con malware o phishing, que cada vez representan, digamos, un problema para identificar las normas aplicables. Y creo que el último factor importante es la facilidad de una afiliación. Entonces hay ciertas teorías de subculturas en Internet pues, que nos muestran que las personas que cometen ciberdelitos, no solo económicos, sino también de ciberacoso, delitos sexuales o pornográficos, o ciberbullying incluso, pues suelen encontrar una facilidad de, si no están adaptados a un entorno social en sus ámbitos físicos, con una socialización adecuada, pues en Internet pueden encontrar foros, chats, donde pueden tener una facilidad de afiliarse a ciertos grupos, tanto de hackers, tanto de ciberacoso, ciberbullying. Entonces, esos 5 factores que son en esencia el anonimato, despersonalizar a la víctima, los límites gráficos, la ambigüedad normativa y la facilidad de afiliación nos lleva, por ejemplo, a teorías criminológicas tales como las de disuasión o de elección racional, que nos muestra justamente que los delincuentes valoran de una u otra forma cuáles son los beneficios respecto de, digamos, las desventajas que podrían percibir. Infortunadamente, en el entorno digital es extremadamente baja la probabilidad de que un ciberdelincuente sea detectado, acusado y condenado por un ciberdelito. Incluso las estadísticas del año pasado del Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones nos mostraba que más o menos de 252.000 delitos informáticos denunciados, solo 1.3 tenían algún tipo de arresto, ni siquiera una condena, sino algún tipo de arresto. Entonces, creo que esos factores hacen justamente que en el entorno digital de Internet no solo se faciliten, sino que se motiven esas conductas al no haber realmente incentivos negativos de no cometerlos, ¿no? Correcto. Diego, acabas de pronunciar pues varios temas súper importantes y relevantes. Creo que además de, como tú le decías, no solo permiten, sino que motivan a que el defraudador lleve a cabo sus conductas ilícitas. Creo también que yo siempre he dicho, tenemos a veces los mismos comportamientos, pero perfeccionados a través de la tecnología. Entonces, eso, lo que los 5 elementos que acabas de mencionar realmente destacan justamente ese aspecto de la criminología, de cómo lo ven los defraudadores de alguna u otra manera. Profesor Jamie, bueno, esta pregunta va dirigida para los dos, pero pues iniciemos con el profe Jamie, y es, ¿existen estudios que hablen de una tendencia alrededor de comportamientos delictivos en el escenario del ciberespacio? Sí, efectivamente, este año se hizo público por primera vez, ahorita voy a buscar la referencia para compartirlo en el chat, un estudio a nivel internacional que se tomó más o menos 3 años. Fue publicado en un paper científico recientemente que es el primer índice de cibercriminalidad global. Y en ese paper los investigadores lo que hicieron básicamente fue tratar
de encontrar una serie de elementos para poder clasificar y decir exactamente qué países eran los que mayor generaban este tipo de acciones, ¿sí? Y en el top 5 de esos países, pues aparecen los países, algunos países de Europa, y adicionalmente en esos países aparece adicionalmente un país que para muchos, cuando uno ve la lista, es bastante extraño verlo ahí, que es Nigeria. Aparece precisamente en la lista, un país africano. Entonces, en el top 1 aparece Rusia, Ucrania, Estados Unidos, China, y en el quinto lugar aparece Nigeria. Entonces llama la atención particularmente que en los otros países a nivel internacional, pues efectivamente, pues se ven una serie de tendencias a nivel internacional por efectos del ejercicio del ransomware, que es uno de las acciones más de mayor crecimiento en los últimos años y que para el 2025 no promete bajar, sino seguir creciendo, que es el tema de la extorsión con datos, que cualquier persona, cualquier organización puede ser susceptible de este tipo de ataques, ¿sí? Porque la extorsión básicamente está ligada a, si no me pagas, entonces destruyo tus datos. Si no me pagas, revelo tus datos. Si no me pagas, le digo al regulador que tengo tus datos y tú no le has contado a él que tienes un problema precisamente con una brecha de seguridad. Y en cuarto lugar, si no me pagas, pues hago disrupción o comprometo la conectividad con tus terceros. Entonces, los estudios básicamente actuales, que es el último que se tiene, además de un estudio longitudinal bastante grande, pues sí dan cuenta de que hay una tendencia precisamente a nivel internacional donde los diferentes tipos de acciones delictivas terminan o en temas de extorsión o terminan en temas de robo de datos o terminan en temas de compromiso de identidad, y recientemente la inteligencia artificial obra como un habilitador para exacerbar todos estos temas que acabo de mencionar, particularmente el tema del manejo de la realidad de tal manera de que se haga tan semejante a lo que vemos que es muy difícil distinguir lo que es real de lo que es falso, ¿sí? Entonces, esos temas terminan también particularmente confundiendo a la opinión pública y generando mayores ocasiones para que el defraudador tenga espacio para concretar precisamente sus acciones delictivas. Así es, creo yo que ahí voy entrelazando varias cosas y es justamente lo que nos decía el profesor Diego respecto a esos límites geográficos amorfos o que de alguna manera no se tienen tan definidos. Y antes, digamos que el alcance del fraude se podría decir que era local. Desde nuestro último estudio también desarrollado por INIF sobre el perfil del ciberdelincuente económico, justamente encontrábamos eso, que las personas que lo cometían estaban, tú acabas de mencionar algunos países en Nigeria, en otros países, mientras nosotros estamos acá en Colombia, y pues por supuesto eso propicia que de alguna u otra manera no se tenga claridad hasta dónde puede llegar nuestro alcance y por lo tanto la impunidad pues allí permea mucho más significativamente. Doctor Diego, ¿tú qué opinas sobre este tema, sobre los estudios que hablen de esas tendencias? ¿Tienes en mente algún otro diferente al que nos acaba de mencionar el doctor Jamie Cowan? Hay cifras interesantes tanto en Colombia como en el exterior, pero primero centrarnos en Colombia. Más o menos cada año Colombia tiene unos 20.000 millones de ciberataques, tanto a empresas privadas como a entidades públicas, páginas web. Es bastante común saber en noticias pues, que las páginas de algún ministerio está caída porque lo están atacando. Entonces, más o menos en 2022 hubo 23.600 millones de ciberataques en Colombia, ¿no? Eso nos pone a Colombia en el National Cybersecurity Index en el país 69 en la lista de ciberseguridad a nivel internacional. Tenemos en este momento el Ministerio de las Telecomunicaciones y Tecnologías de Información tiene ya un grupo de respuestas a emergencias cibernéticas, ciberataques,
que tienen colaboración tanto con la Fiscalía, la Policía Nacional y otras entidades públicas. Incluso se estuvo hablando hace un tiempo de la creación de una agencia de seguridad digital que fue bastante controvertida también por problemas quizás de ámbitos de libertad de expresión o de privacidad. Pero en general en Colombia, por ejemplo, el Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones pues reportó más o menos que las entidades públicas que son más suplantadas con esos correos electrónicos que nos llegan de que abras un link o hagas tal cosa, son en un 57%. La principal suplantada es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Después de eso viene la Fiscalía, Tránsito, Policía Nacional, Ministerio de Salud, entre otras. Ahora, digamos, ¿cuáles son los delitos cibernéticos más cometidos en Colombia especialmente? El principal es el hurto por medios informáticos. Es decir, que se complementa con las siguientes, que es, en segundo lugar, la violación a datos personales, en tercer lugar, el acceso abusivo a sistemas informáticos, en cuarto lugar, la suplantación de sitios web y en quinto lugar, el uso de software malicioso. Entonces, ese tipo de delitos que también pues, suelen suceder conjuntamente son, y deberíamos saberlo, principalmente prevenibles. Son principalmente prevenibles con buenas campañas de educación, que logren concientizar a las personas de no abrir links sospechosos o incluso de no abrir correos electrónicos que son detectados por el mismo proveedor de correo electrónico como posiblemente fraudes, ¿no? En España, por ejemplo, la cibercriminalidad aumentó, más o menos se encuentra cada semestre en más de 237.000 infracciones penales por delitos cibernéticos, que es un aumento de más de 20.000 con respecto al año 2023, por ejemplo. En Europa, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, ENISA, destaca un aumento del 150% del ransomware en Europa entre 2022 y 2023. En Estados Unidos, el Internet Crime Report del FBI registra casi 1 millón de quejas de delitos cibernéticos, con pérdidas de aproximadamente 4.2 mil millones de dólares, que incluye ransomware, estafas, phishing, entre otras. Y creo que para América Latina y el Caribe es importantísimo recordar un informe que lanzó en el año 2020 la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos muestra justamente que el diagnóstico en Latinoamérica pues no es necesariamente bastante positivo ni favorable, sino que América Latina y el Caribe enfrentan serias brechas de ciberseguridad y muchísimos países quizás aún no cuentan o con el marco normativo o con la aplicación efectiva del marco normativo. Entonces, creo que esos son los retos principales que enfrentamos a nivel global y sin duda esas cifras seguirán en aumento. Bueno, muy interesante y creo que acaban de mencionar varios estudios muy relevantes, digamos, para todos nuestros asistentes, que seguramente podrán visualizar también nuevamente en nuestras páginas web, para que puedan revisar todas estas cifras a nivel de Europa, Latinoamérica, Colombia específicamente, y podamos ver cómo está nuestro panorama actual. Con este panorama, me gustaría preguntarle desde su experiencia al doctor Jamie Cano, si tiene algún tipo de ejemplo de un escenario que hubiera sufrido algún tipo de delito en este contexto digital, donde se evidencie el impacto sufrido por el tomador de decisiones y la organización en el ámbito jurídico. Bueno, sí, creo que hay un delito y una acción particular donde eso se ha visto reflejado particularmente en Colombia y en otras latitudes, que es el caso precisamente que les mencionaba del ransom. El caso aquí particular, voy a contar un caso que ocurrió en los Estados Unidos, precisamente con una infraestructura crítica que es un oleoducto. Es decir, en Estados Unidos hay una empresa que maneja
uno de los oleoductos más largos que están precisamente disponibles en Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos, que se llama el oleoducto Colonial, o Colonial, como lo quieran llamar. Este oleoducto no solamente surte de gasolina a la costa este de los Estados Unidos, sino que tradicionalmente la gasolina que surte para uso normal también surte la gasolina de avión. Es decir, que en el contexto particularmente norteamericano, la gasolina termina siendo un elemento fundamental para la dinámica y movilidad en el tema social, y particularmente para el tema de los aviones por el tema de la gasolina de avión. El tema va a que unos adversarios toman control de ese oleoducto, es decir, cierran las válvulas, tienen la capacidad de manera remota de cerrar las válvulas y comienzan claramente a extorsionar al presidente de la compañía, ¿sí? Alrededor de esta temática, es decir, si no me pagas, pues no te doy acceso al sistema que controla precisamente el oleoducto. En ese sentido, él tiene que tomar una decisión muy complicada como ejecutivo. O sea, pónganse ustedes en la piel del presidente de esta empresa. Entonces, primer punto, ¿qué hago? ¿Pago la extorsión o no la pago? Miren el problema serio. Y cuando se trata de ransomware, cualquier decisión que usted tome, usted va a salir con alguna herida en algún lado. Usted tiene que tomar la decisión que menos impacto le genere a usted y a la compañía. Porque el que toma la decisión aquí tiene precisamente una connotación muy importante y muy fuerte. Entonces, si el señor toma la decisión de pagar, Diego me corrige, comete un delito, porque está pagando una extorsión, ¿sí? Y en cualquier legislación a nivel internacional, pues pagar una extorsión termina siendo un delito, ¿sí? ¿Qué pasa si paga la extorsión? Pues claramente el efecto positivo ni se sabe, porque en el ransomware no se sabe, como que le pueden devolver otra vez el control, como no. Entonces es una apuesta de alguna manera en el vacío. Pero si igualmente la persona decide no pagar, los efectos los va a ver directamente las personas afectadas precisamente por el servicio que tiene la infraestructura crítica, porque recordemos que toda infraestructura crítica está relacionada directamente con un derecho fundamental, ¿sí? Directamente con un derecho fundamental o con un servicio precisamente fundamental o básico para la dinámica de una sociedad. Entonces, si dice que no paga, imagínense ustedes 50 millones de personas sin gasolina en los Estados Unidos. O sea, imagínense el caos, la locura, ¿sí? Del tema, ¿sí? Entonces, en ese escenario, primero tiene que estar preparado para saber qué tipo de decisión vas a tomar. O sea, estas no son decisiones que se toman en caliente cuando ocurren las situaciones, no. Son decisiones que se preparan los escenarios para exactamente dimensionar cuál es la decisión que se va a tomar con los impactos que esto implica, ¿sí? Ese es un elemento fundamental. Para cerrar este ejemplo, solamente decirles que la persona, es decir, el presidente de esta compañía, terminó, ojo, pagando la extorsión, recuperó el control del oleoducto, se distribuyó gasolina nuevamente, gasolina avión. Valga la pena anotar que estuvieron sin combustible por el oleoducto durante una semana. Una semana, ¿sí? Y al final, precisamente hoy, este personaje, por haber tomado esa decisión, está siendo procesado por el FBI hoy por haber pagado una extorsión. Porque hoy, como ustedes bien lo saben, en Estados Unidos dice, no se negocia con terroristas. Y el ransomware hoy está catalogado en el marco de seguridad nacional como una amenaza terrorista. Entonces, tiene un problema cuando está haciendo su defensa y le dice, bueno, dígame qué hago. Dejo que 50 millones de personas se enloquezcan, ¿sí? Por no tener gasolina, o pago y habilito el tema y después lo resuelvo, ¿sí? Entonces miren que los dilemas que se presentan realmente son retadores frente a escenarios como estos. Y en Colombia pues ni se diga, porque hemos tenido varios elementos de ransomware o de otros tipos que finalmente terminan generando una toma de decisiones que comprometen precisamente el desarrollo de la actividad empresarial y posiblemente de la actividad de un país, ¿sí?
No vayamos más lejos, y con esto termino, que en el tema, por ejemplo, en una organización que también le pasó en Centroamérica, que tuvo que tomar una decisión, y era una decisión de alto calibre, porque igualmente tuvo un ransomware, una extorsión al interior de su dinámica. Y el tema escaló tan alto que llegó y tuvieron que decir, hay que apagar técnicamente la organización, es decir, toda la infraestructura hay que apagarla. Entonces la pregunta que se hacen inmediatamente es, oiga, ¿y quién toma esa decisión? Entonces todo el mundo miró al vicepresidente de tecnología. Dice, pues usted que es el vicepresidente de tecnología, me dice, esa decisión excede mi capacidad de pago. No la puedo tomar yo, por las implicaciones que tiene el ejercicio de poder apagar toda la infraestructura del banco. Entonces, nótese que sí hay unas implicaciones muy importantes que deben ser consideradas y analizadas de manera general por todo el equipo ejecutivo de la compañía cuando se toman este tipo de acciones. Listo, ¿no? Pues el ejemplo que nos pones realmente es un tema retador, ¿no? Y es justamente como tú lo dices, ¿qué debemos hacer? Sí, porque estamos frente a un crimen económico, pero también estamos frente a una operación de una organización que debe continuar. Entonces, por esto les hacía yo énfasis en nuestra encuesta de percepción de fraude de INIF respecto a esas pérdidas de fraude y lo importante que es prevenir el fraude al interior de las organizaciones justamente para que este tipo de efectos negativos, no solo a nivel legal, jurídico, sino a nivel reputacional, a nivel de términos de operación, económicos, que vemos que nos afecta de verdad a todos, pues no permeen mucho más en nuestra organización. Ya vimos un poco el panorama y realmente, pues obviamente estamos preocupados en este momento, porque ya lo vemos en las cifras, vamos en incremento, los cibercrímenes siguen aumentando, los fraudes que se dan a través del contexto digital siguen aumentando también. Las metodologías y las formas en que los defraudadores están cometiendo sus conductas se perfeccionan y evolucionan. Y definitivamente, pues esto es un panorama preocupante para, creo que todos los asistentes que estamos el día de hoy. Por eso me gustaría que ya en este ecosistema digital profundizáramos y teniendo en cuenta todas estas visiones que ya nos mostraron, ¿cuál es el alcance de la legislación y las regulaciones actuales en relación con la sanción y orientación frente a esos nuevos delitos de impacto económico? ¿Qué organismos plantean de alguna manera estas regulaciones como para protegernos y también como para posibles víctimas fuera de una organización? Entonces, no sé si en este caso comenzamos con el profe Diego para darle continuidad en este mismo orden a la tertulia. Entonces, profe Diego. Perfecto, pues primero, digamos, el marco internacional que tenemos hasta el momento viene de un antecedente importante que también es, por ejemplo, el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que nace promovido por el Consejo de Europa, tiene un protocolo adicional en ese sentido. En las Naciones Unidas también hay acuerdos internacionales sobre delincuencia organizada transnacional, ya que mencionamos justamente que los ciberdelitos económicos tienen una característica importante de que suelen ocurrir algunos en territorios por fuera de donde son atacados. En 2024 incluso las Naciones Unidas trabajó y está en proceso de aprobación, si no está aprobado ya, una convención también sobre ciberdelincuencia. También a niveles regionales, tanto la OEA como la Unión Europea tienen algunos acuerdos particulares en esta materia. En Colombia específicamente, pues tenemos una ley de 2020, de 2009 más o menos, que reforma el Código Penal tipificando ciertos delitos informáticos en temas de su uso indebido, acceso a datos. También tenemos la Ley de Protección de Datos Personales de 2012. Ese mismo año, 2012, se creó lo que mencioné hace poco, que es el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, que está articulado especialmente por el Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones. Y las agencias, por ejemplo, nacionales encargadas de hacer efectivas estas legislaciones,
son, en primer lugar, claramente la Fiscalía General de la Nación, que ha tenido direcciones y grupos especializados en delitos informáticos, la Policía Nacional, que en conjunto también bloquean páginas web relacionadas con delitos informáticos. Por ejemplo, en Colombia, más o menos, cada 12 minutos se bloquea en nuestro país una página web por estar relacionada con delitos informáticos. Sin duda también tiene que ver la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente en materia de datos personales. Ahora, ya yendo un poco a legislaciones comparadas, por ejemplo, en México, también en el Código Penal Federal tienen algunos delitos y tipos penales relacionados con delitos informáticos, desde financiamiento del terrorismo, recursos de procedencia ilícita, delitos informáticos. Tienen una ley federal de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Organismos tales como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Ciencia y Crédito Público, incluso hace poco el INAI, que en este momento está en proceso de desaparecer, que el INAI es una agencia de acceso a la información, y están en camino a algunas nuevas listas en el Senado de delitos como extorsión y emisión de comprobantes fiscales falsos, eso también en materia digital. En Argentina, por ejemplo, desde el año 2008, con la ley 26.388, pues comenzaron a legislar en alguna materia de informáticos. Y para contestar rápidamente, que viene el chat una pregunta, en Colombia en general no es un delito pagar una extorsión, salvo que la persona de alguna forma colabore con la comisión del delito. Pero se entiende que algo llamado imputación objetiva es donde para la imputación del delincuente y de cualquier persona relacionada con el mismo. Entonces, en términos generales, es bastante difícil pensar que una persona en Colombia comete, cuando es víctima, de ese tipo de conductas. El Código Penal argentino, por ejemplo, como les mencionaba, tiene algunos delitos sobre acceso indebido a sistemas informáticos, daño informático, fraude informático. Tienen una ley de firma digital del 2001, por ejemplo, una unidad de información financiera, una dirección de ciberseguridad. Chile, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una unidad especializada en lavado de dineros, delitos económicos y crimen organizado. La Policía de Investigaciones de Chile también tiene una brigada de delitos informáticos y económicos y de cibercrimen. También en temas de mercados financieros hay una autoridad de comisión. Impuestos, en España también, por ejemplo, está la Ley de Protección Personal, de Datos Personales, de Nacional de Seguridad, de informáticos, y está, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, en España, el Centro Criptológico Nacional, entre otras. Esto lo menciono con qué propósito, y es: los países hacemos lo mejor que podemos para enfrentar las tendencias nuevas y futuras del ciberdelito. Ahora, algo bastante importante para reconocer es que siempre las respuestas estatales y sociales a los delitos, especialmente a los delitos de Internet, pues siempre van a estar detrás del delincuente, ¿no? Y es una realidad y no está necesariamente mal, porque primero tenemos que reaccionar a qué está sucediendo para poder entenderlo. Ahora, eso sí representa un gran problema, y es que ya que los estados siempre están detrás del delincuente, pues cada vez que creamos una normativa o una regulación nueva, pues justamente por la elección racional los delincuentes adaptan sus modos de operación para, pues si hemos creado un nuevo delito, pues salirse del marco de ese delito. Si han creado una nueva unidad de investigación, pues encontrar una forma de encriptación o de anonimizar datos para no ser detectado. Entonces, es una tendencia infortunada pero cierta que tenemos que enfrentar con cierta sabiduría, y eso lo veremos ya en próximas preguntas. Perfecto, de verdad que vamos profundizando con más detalle y creo yo que
enfocándonos un poco en esas estrategias ya de prevención y de enfoque hacia donde podemos dirigirnos respecto a este panorama tan preocupante que les acaba de mencionar. Y creo que Diego acaba de mencionar algo importantísimo y es cómo vamos tocando este tema a través de diferentes espacios y también de diferentes instituciones que han ido tratando de regular estos delitos en ese contexto digital, lo cual nos permite a nosotros también tener un mayor alcance en términos de todas las estrategias que generamos de prevención y detección. Eso es sumamente positivo. A partir de ahí, pues, doctor Diego, tú que tienes, digamos, respecto a esto que acaba de mencionar el doctor Diego, ¿qué nos puedes aportar o cómo puedes tú darnos también este tipo de soluciones a nivel legal que se estén presentando a nivel Latinoamérica y pues a nivel internacional, incluso si conoces alguna? ¿Para Diego o para mí? Para ti, profe Jamie, perdón. Sí, porque este Diego digo, bueno, voy a dar la palabra nuevamente al profesor Diego. Bueno, el tema particularmente de diferentes iniciativas legales a nivel internacional pasa primero por entender de alguna manera qué es lo que está pasando en el contexto digital. O sea, aquí el reto está en primero entender cómo es la dinámica del delito o de los cibercrímenes en el contexto digital y a partir de allí devolvernos al contexto legal. Entonces, es precisamente un ejercicio, de alguna manera, lo llamaríamos nosotros los ingenieros de ingeniería inversa. Es decir, entender en el contexto digital cómo se pueden materializar o concretar las diferentes acciones, de alguna manera, ilícitas y desde allí precisamente comenzar a construir y desarrollar el marco jurídico. Sí, porque generalmente lo que ha pasado de manera tradicional es que el derecho desde su disciplina y de su marco conceptual se aproxima al reto tecnológico como tal. Y ahí pues claramente puede encontrar algunos elementos que puedan tener de alguna manera desde su perspectiva algunas limitaciones. Pero cuando lo hacemos de manera inversa, podemos entender un poco la dinámica que tienen precisamente los delincuentes en el contexto digital para construir unos nuevos referentes que nos permitan darle un marco mucho más amplio al ejercicio de poder regular y de poder asegurar este tipo de acciones en el contexto del ciberespacio. Solamente para anotar un par de legislaciones que han venido trabajando en el tema desde hace mucho tiempo. La primera de las primeras legislaciones que se tuvo en Estados Unidos es del año más o menos 80, donde hablaban de Computer Crime Act, así se llamaba, Computer Crime Act. Imagínense, del año 1980. Nosotros en esa época ni siquiera habíamos pensado en eso, ¿sí? Ni siquiera estábamos pensando en eso. Además, como muy bien, y Diego podrá complementar un poco más, pues el derecho anglosajón pues claramente difiere en algunas cosas del derecho nuestro, que es más continental, más europeo, mucho más de formalismos. Allá el tema es conforme los jueces van dando sus decisiones, pues se va creando todo un conjunto y permite de alguna manera pues avanzar conforme, digamos, la dinámica de la criminalidad va avanzando. Claramente nosotros, como bien lo decía Diego, ahorita pues vamos siempre detrás, la legislación va siempre detrás de las técnicas y las acciones de los delincuentes. Y eso es de alguna manera poder estudiar y analizar el marco del tema del delincuente que, digamos, desde el punto de vista técnico lo podemos traducir como técnicas, tácticas, procedimientos y herramientas, que son como esos 4 elementos para tener en cuenta para efectos de poder conceptualizar un poco tanto las intenciones como las capacidades de los adversarios para producir precisamente los efectos no deseados en la dinámica social. Excelente, profe Jamie. Sí, realmente mira que tú acabas de decir algo y es que creo que nosotros siempre debemos anticiparnos, ¿cierto? Porque el defraudador sí se anticipa a las catástrofes, a lo que nos pasó con el tema del COVID-19. Entonces, ellos ya casi que salió el COVID, o apareció el tema del COVID-19 que nos afectó a todos y ellos ya estaban desarrollando rápidamente una adecuación a ese contexto digital que se aceleró
Y muchas de las organizaciones y empresas no estábamos de pronto preparadas para hacerle frente a lo que se venía con este contexto digital. Entonces, realmente, como tú lo dices, hay pensadores y hay diferentes escenarios que nos han dado un primer brochazo, pero lo que nos dice esto es debemos estar listos, debemos crear los escenarios más catastróficos que pudiéramos tener en el contexto digital, en el contexto incluso físico. Y todo lo que se puede derivar de esto para crear regulación, para crear legislación que sea aplicada y que vaya a la vanguardia del crecimiento de ese aspecto tecnológico y digital, por supuesto. A partir de ahí, me gustaría preguntarle justamente frente a esta realidad jurídica y regulatoria que han mencionado y a partir pues de estos ejemplos citados, profesor Diego, ¿es el derecho penal un mecanismo realmente eficiente para prevenir estos delitos en la actualidad? Bueno, si el derecho penal en general es un fracaso, porque lo es, el derecho penal en delitos tradicionales nos ha mostrado que no previene delitos, no previene delitos, no resocializa al condenado, no protege a las víctimas. Por allá hace unos 40 años escribía Thomas Mathisen que el derecho penal es un fiasco y parece la evidencia sugiere que lo es. Ahora, si eso es así en general para delitos cibernéticos, económicos y cometidos en Internet, donde la posibilidad de descifrar el delincuente y luego descifrarlo, que es una tarea bastante complicada, de acusarlo y condenarlo, pues son bastantísimo bajas. Pues el derecho penal parece no ser el mejor mecanismo para abordar ese tipo de situaciones. Sobre todo porque el derecho penal parte de un hecho bastante evidente, y es que el derecho penal es una respuesta a un delito ya cometido. Es decir, partimos de la base de que hemos fallado, de que fallamos en nuestras normativas preventivas y por lo tanto la única respuesta represiva respecto a lo que ya pasó, y la respuesta represiva es bastante poco eficiente. Entonces, parece ser, en mi criterio, que el derecho penal en general nunca es una buena forma de pensar la solución de conflictos sociales como lo pueden ser delitos económicos, ¿no? Que el gran cambio es más bien de entorno y no tanto de tipo de conductas, es decir, los fraudes, los hurtos, las suplantaciones de identidades, los acosos, los delitos sexuales y pornográficos no consentidos, pues ahora se están yendo a un panorama pues de un entorno digital en el cual encuentran una impunidad mayor. Entonces creo yo que pensar en el derecho penal como una respuesta efectiva nunca va a ser así. ¿Qué tipo de aproximaciones sí deberían pensarse? Pues creo yo que gran parte del esfuerzo que se debe hacer es de, primero, identificar con estudios rigurosos y científicos si las actuales tendencias del cibercrimen, incluyendo las cometidas con inteligencia artificial, requieren una revisión. O sea, requieren sentarnos a revisar si las actuales legislaciones son suficientes, si no lo son, y eso no incluye solo temas penales, sino también de cooperación internacional, convenios de extradición y convenios de colaboración con entidades de investigación policivas a nivel internacional, como las que se hacen actualmente con Interpol. Luego de hacer ese ejercicio de revisión, lo más importante es aplicar las leyes, que es algo que muy poco pasa en nuestros países latinoamericanos. En términos generales, la Constitución Política de Colombia no existe ni se aplica en ninguna parte del territorio nacional. Por eso hay masivas, sistemáticas, graves y generalizadas violaciones de derechos humanos en todo el territorio nacional. Entonces, parte de la respuesta no debe ser solo pensar en la legislación, y mucho menos solo en la legislación penal. Hace parte de las respuestas, pero el esfuerzo grande es político y es económico en el sentido de destinar suficientes equipos, destinar suficiente capacidad de formación de investigadores, de traer talento humano capacitado para enfrentar este tipo de delitos. Sin recursos, sin decisión política de investigación
y de asignar recursos económicos suficientes, pues no se va a lograr nada y mucho menos va a ser el derecho penal nuestro salvador. Listo, me parece que este panorama es súper interesante. Seguramente allí muchos de nuestros asistentes tendrán varias preguntas por hacerte posteriormente, que de hecho ya tengo varias acá. Pero acabas de mencionar algo sumamente importante y es que el derecho penal debe ser una herramienta que nos sirva como una estrategia de prevención. El derecho penal generalmente se ve como la consecuencia de una conducta que ya pasó, que ya sucedió y está dada de esa manera. Pero ¿qué tal si implementamos este tipo de estrategias a nivel penal como una estrategia más bien de prevención y no de castigo y únicamente que nos enfoquemos hacia allá? Bueno, podríamos mirar esa perspectiva, no lo sé. Ahí ya nuestro experto posteriormente nos va a dar respuesta a esa pregunta. Pero aquí quiero justamente continuar con el profesor Jamie y preguntarle qué están haciendo algunos países para mitigar ese impacto que sufren tanto las organizaciones y tomadores de decisiones cuando se materializa ya como tal ese delito económico en el contexto digital. Bueno, frente a esa pregunta, básicamente hay como dos elementos importantes a tener allí. Entender, por un lado, la diferencia entre continuidad y resiliencia. Esas son las dos primeras cosas desde el punto de vista del negocio. Es decir, continuidad significa parar, activar y seguir. Y eso tiene un estándar que se surte y que se tiene a nivel internacional, que si no estoy mal es el ISO 22301, si no estoy mal, que es el estándar de continuidad. Pero por otro lado, hay que desarrollar la capacidad de resiliencia. La capacidad de resiliencia significa, digamos, en la etimología, digamos, inicial de la palabra, que es resilio, significa rebotar. Es decir, que si nos pegan precisamente, podamos absorber el golpe y después de absorber el golpe, mantenernos en operación y después más adelante volvernos a recuperar y llegar a un nuevo normal. Nunca al normal anterior. Porque si decimos que volvimos a la normalidad, significa que no aprendimos. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento importante precisamente de cara a estos temas. Desde el punto de vista, de alguna manera, del ecosistema digital, el riesgo cibernético es algo inevitable. ¿Sí? Tarde o temprano, el atacante va a tener éxito. Eso sí es claro. Tiene múltiples recursos, se adecua rápidamente y básicamente el tema es que los controles que tenemos hoy lo que sirven es para demorar que el intruso entre, para demorar que el intruso tenga éxito. Es más, todos los mecanismos que debemos tener diseñados e implementados, lo que nos tienen que dar es tiempo para poder de alguna manera actuar antes de que este personaje tenga éxito. Es decir, la misma recomendación que le hacen a uno en el tema de seguridad física, que cuando usted va por la calle y ve una persona que viene acercándose a usted, que de alguna manera que usted percibe, porque es una cosa de percepción, que es sospechosa, usted tiene que concentrarse en las manos del señor, es decir, poderle ver las manos. Y en el momento que usted pueda ver las manos, usted puede tener capacidad de ¿qué? De reacción frente a ese evento. ¿Sí? Entonces, esos son de alguna manera los elementos importantes y la capacidad resiliente se constituye como un elemento que te permite disminuir los impactos en primer lugar. Eso, de alguna manera, es articulado con un ejercicio al interior propio de la compañía o del país como tal, que tiene que decir es reducir sus vulnerabilidades. ¿Y eso qué se traduce? En saber que las cosas que ustedes reconocen que no están bien y que son posibles focos que puede aprovecharse el atacante, cerrarlas, ¿sí? Y tener unas buenas prácticas que me permitan que asegurar que la operación funciona de acuerdo con los mínimos. Es decir, lo conocido que se sabe que puede ser usado en mi contra puede estar cerrado y ahí no hay punto precisamente de encuentro. Es decir, hay que hacerle más difícil al atacante que entre y hacer de alguna manera menos atractivo la organización al adversario. Y finalmente, dimensionar la amenaza.
Es decir, entender quién es mi adversario, entender qué intenciones tiene, entender cuáles son sus capacidades. Entonces, esos tres elementos, precisamente conectados, es lo que me permite de alguna manera de que frente a un escenario adverso que pueda tener la organización particularmente, pueda de alguna forma salir adelante, continuar la operación y apoyarse precisamente para efectos de mitigar los impactos en lo que hoy por hoy se llaman los ciberseguros. Es decir, el seguro cibernético, que me permita de alguna manera también apoyar y desarrollar ya todo este tema, digámoslo así, administrativo y estratégico que la compañía tiene para efectos de poder cerrar y mitigar de alguna forma los impactos que eso pueda tener. Con ocasión de eso, el tema es que claramente el ejercicio, como bien lo dicen ahí en el chat, sí, yo siempre inicio con esa frase en las charlas que hablo con los ejecutivos, que ni existe riesgo cero, ni seguridad 100. Eso no existe. Eso no existe. Y lo que tenemos es un umbral de operaciones y un apetito de riesgo donde efectivamente nosotros estamos precisamente situados, ¿sí? Entonces, esos elementos que están allí son los que permiten articular de alguna manera la respuesta para efectos de poder mantener la operación con un mínimo de impacto que la organización pueda manejar de acuerdo con su apetito de riesgo frente a las iniciativas que tiene frente a su negocio. Muy interesante, profesor Jamie. Justamente yo creo que nosotros, y vuelvo y lo menciono, debemos estar a la vanguardia. Muchas personas se han preguntado y seguramente se ya irá a nuestra siguiente discusión ya cuando hablemos de las preguntas de los participantes, pero tenemos miedo hacia la inteligencia artificial, pero el defraudador sí utiliza inteligencia artificial, como ya lo decían ustedes en sus intervenciones anteriores, para cometernos delitos. Entonces, por ejemplo, el phishing, les cuento una situación personal que me pasó. Hace poco me llegó un correo y decía Jessy. Entonces decía, Jessy, mira, necesito esto, por favor, envíame esto a través de este enlace que es donde tengo la carpeta guardada. Y yo decía, por Dios, hasta dónde se ha perfeccionado a través de la inteligencia artificial ese diálogo humano, por así decirlo, del defraudador o del ciberdelincuente que me envía a mí un phishing para que yo caiga. Entonces, cómo estar a la vanguardia, como tú lo dices, debemos generar esa alerta de ese riesgo, conocer a qué nos enfrentamos, cómo nos enfrentamos y que ellos sí están utilizando estas herramientas. Entonces, si nos quedamos atrás y nos da miedo utilizarlas y demás, pero no las utilizamos a nuestro favor, pues ahí estamos generando un mayor riesgo, ¿no? De que nos cometan esas conductas delictivas asociadas o en el contexto digital. Bueno, continuemos, porque ya nos quedan 20 minuticos para este primer espacio y continuamos con las preguntas del público. Justamente frente a estos nuevos retos que plantean las tecnologías emergentes en relación con los crímenes económicos, me gustaría preguntarle a Diego si crees que existe un vacío de actuación por parte del gobierno, específicamente. Bueno, creo que tanto el gobierno como el Congreso actual, pues suele suceder que la historia más bien es el resultado de interacciones individuales, interpersonales del movimiento dialéctico de la misma. Entonces, sé muy bien que tanto el gobierno nacional como el Congreso de la República están avanzando en esos temas. Entonces, por ejemplo, pues el rol que ha jugado en esto Mauricio Liscano o David Luna, que han sido protagonistas políticos en temas digitales y tecnológicos, pues también es importante reconocerlo. Ahora bien, lo cierto es que el caso de Colombia, de que es uno de los países a nivel Latinoamérica y a nivel global con más ciberataques, con más suplantaciones de entidades públicas, por ejemplo, pues no es un caso aislado. Es decir, no es Colombia específicamente una tendencia en cibercrímenes a la internacional, hace parte de tendencias, pero lo cierto es que esto es un problema y un fenómeno global, ¿no? Y justamente porque es un problema global, pues parte de las soluciones requieren que haya un diálogo mucho más activo entre países
y organismos regionales e internacionales. Sin una cooperación internacional en esta materia, pues muy poco puede hacerse. En Colombia hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Y por esa razón, justamente, tanto la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, como el Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones del Gobierno Nacional, pues están adelantando esfuerzos importantes intentando bloquear, como lo decía, cada 12 minutos se bloquea una página web en Colombia por ser relacionada con ciberdelitos. Pero si queremos tomarnos en serio estos nuevos fenómenos económicos en ámbitos digitales y ciberdelincuencia, pues lo cierto es que tiene que haber una decisión política de enfrentar esto de manera integral y decidida. Sin una política decidida y priorizada en materia de ciberdelincuencia, pues pocos resultados vamos a ver. ¿Qué se requiere entonces a partir de ahora? Pues sin duda, parte de lo que mencionaba antes es tomarnos en serio la tarea de investigar cuáles son las tendencias actuales y hacia dónde va la tecnología hacia futuro. Por ejemplo, aquí con solo una foto de nuestra cara en esta reunión, podemos usar inteligencia artificial para averiguar casi cualquier información pública y semipública de una persona. Es decir, dónde está su cara, cómo se llama, cuál es su correo electrónico, y eso sigue siendo legal, o por lo menos sigue estando permitido en interacciones en Internet sin mayor aplicación de marcos en datos personales, por ejemplo, a pesar de que la persona no ha autorizado su recopilación de información y menos su tratamiento con inteligencia artificial. Entonces, eso de por sí ya nos muestra un riesgo grande de las tendencias hacia el futuro. ¿O qué pasará, por ejemplo, si alguien que tenga aquí una empresa, por ejemplo, un ciberatacante o un defraudador, pues toma, por ejemplo, la imagen o memorias de videos y conferencias de una persona para hacer deepfakes, es decir, para hacer imágenes o videos hechos con inteligencia artificial generativa que son difícilmente distinguibles con la imagen real de esa persona. Y entonces el ciberatacante puede utilizar esa información o esos videos generados para mandar a colaboradores o trabajadores de la empresa un video diciendo como, oye, yo, el gerente de esta empresa, te ordeno que me pases los datos X, Y o las credenciales tal para hacer tal cosa. Y en ese entonces será bastante difícil distinguir cuál es la persona real y cuál es la imagen generada por inteligencia artificial generativa. Entonces, son retos que tenemos que tomarlos en serio para poder reunirnos, poder conversar cuál es la legislación, si la necesitamos, cuáles son los marcos de cooperación, si lo necesitamos, y cómo apalancar recursos financieros y humanos altamente capacitados para lograr prevenir, investigar y sancionar. Listo, perfecto. Muy, muy chévere. Y ya nos vamos allí con unas primeras recomendaciones que me parecen súper importantes. Ya hablamos un poco del gobierno. Ahora, doctor Jamie José Cano, cuéntanos tú qué piensas ya si encuentras ya unos vacíos específicamente en el ámbito de las organizaciones o las empresas. Bueno, a nivel empresarial, el tema no es un panorama distinto. Se están haciendo cosas particulares, particularmente en los equipos ejecutivos de primer nivel, que han comenzado a tomar mucha conciencia acerca de todas estas tendencias porque terminan siendo, digámoslo así, visibilizadas por los medios a nivel internacional. Pero sí es importante comenzar a trabajar allí precisamente con los equipos ejecutivos con los cuales he venido trabajando los últimos casi 9 años, donde efectivamente hay que comenzar a desarrollar una serie de elementos alrededor de la alfabetización digital. Y pensaría que eso mismo habrá que desarrollarlo a nivel del Congreso y de las instituciones públicas, porque cada vez que hay una nueva transformación, hay una tecnología emergente, de alguna manera lo importante es entender qué es lo que cambia
esa transformación, qué es lo que transforma esa tecnología emergente y desde ahí construir de alguna manera el marco jurídico para poder de alguna forma aproximarse a esa realidad. En ese sentido, particularmente en las empresas, yo hablo básicamente del modelo ABC cuadrado, que le permita de alguna manera comenzar a construir esa alfabetización digital. La primera tiene que ver con el tema de los datos, en el analítica, es decir, tomar los datos, entender las tendencias, reconocerlas para no solamente prevenirlas, sino anticiparlas. Entonces, comenzar a hacer análisis, estudios, escenarios que me permitan de alguna manera no solo reconocer lo que está pasando hoy, sino comenzar a mirar hacia adelante y comenzar a simular o a generar escenarios en ese primer elemento. El segundo elemento, que es la B, que es el business en inglés, es reconocer el negocio, cómo ha sido transformado a través de los temas digitales, es decir, cómo está situado ahora la empresa en el ecosistema digital, cuáles son sus conexiones, los diferentes grupos de interés a los cuales de alguna manera va a afectar con esa iniciativa y cómo precisamente los terceros que articulan sus capacidades pueden de alguna manera comenzar a comprometer la dinámica de su negocio. En el número 3, que es la primera C, que es el tema del código, pero no es tanto estudiar en profundidad el código, porque eso se lo dejamos directamente a los especialistas, sino entender las dinámicas de las plataformas, cómo las plataformas manejan los datos, cómo nosotros nos conectamos con esas plataformas y qué tipo de dinámicas estamos haciendo, qué tipo de transacciones hacemos, cuáles son las negociaciones e interacciones que tenemos, que es precisamente alrededor del tema del código. Y una segunda C, que es la C de la ciberseguridad, es decir, cómo protegemos no solamente los datos, sino la promesa de valor de la compañía y por ende también nuestra dinámica social y que de alguna manera es uno de los riesgos que de los pocos se habla, que es el riesgo, uno de los riesgos más importantes que hasta ahora no he visto en ninguna mapa de riesgos, por lo menos donde he podido participar, que es el famoso riesgo cognitivo. Es decir, cómo protegemos y cómo hacemos mucho más resiliente a las personas frente a los engaños, frente a las maneras distintas que ahora tienen los atacantes de generar los engaños. Porque dicho sea de paso, si uno lo mira en el contexto digital, todo termina siendo, como dicen de alguna manera en los temas de la guerra, ¿no? Es distracción y engaño. Si ustedes miran, finalmente el atacante eso es lo que hace. Primero generarnos inteligencia previa para poder saber exactamente qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestras dinámicas, aunque uno no lo crea, nos hacen seguimiento, nos conocen muy bien y basado en eso crear la distracción y después de la distracción concretar el engaño. Entonces, de alguna forma, esos elementos del ABC cuadrado lo que nos permite es precisamente situar y fortalecer la dinámica ejecutiva para que desde allí se articulen en el nivel ejecutivo y en el nivel operativo las estrategias que alineen el apetito de riesgo de la compañía dentro del ecosistema digital con capacidades que me permitan no solo proteger y asegurar lo que ya tenemos, sino defender y anticipar precisamente frente a los retos que se nos vienen hacia adelante. Perfecto. Bueno, continuamos entonces a partir de todo esto que acabamos de ver y que es muy relevante. Me gustaría preguntarle al profe Diego, de acuerdo con expertos, la legislación está pensada en la ejecución del delito, pero no en sus consecuencias. Esto es, se sanciona el delito indistintivamente de la motivación en el actuar. ¿Qué propuestas de política pública criminal pueden plantearse para abordar con mayor efectividad las tendencias de crimen económico en el contexto digital? Bueno, creo que justamente ya lo venía diciendo en preguntas pasadas, una importante es pensar en cómo modernizar la legislación y cómo podemos anticipar a ciertas tendencias que ya se ven viniendo a futuro, ¿no? Entonces, eso incluye, por ejemplo, fraudes con criptomonedas que facilitan bastante, por ejemplo, anonimizar las transacciones, por ejemplo, estafas con inteligencia artificial generativa o manipulación de datos mediante deepfakes. También centrarnos en tipificar y centrar el esfuerzo investigativo en las consecuencias económicas del delito y no solo en la sanción. Entonces,
cómo poder garantizar el resarcimiento de las personas que son afectadas con este tipo de delitos. Eso incluye también armonizar internacionalmente la legislación, porque una gran limitación de convenios de investigación y extradición son las diferencias legislativas. Entonces, solo se puede extraditar a la persona y en general ordenar investigaciones transnacionales a la persona cuya conducta encuadra de manera casi exacta en ambas legislaciones de ambos países. Entonces, si no hay una armonía internacional en la legislación, pues también eso dificulta bastante los marcos de cooperación y extradición de ser necesarios. También, y eso ya en Colombia se está adelantando con esfuerzo, es necesario crear marcos regulatorios, no necesariamente penales, pero sí por lo menos en temas de blockchain, criptomonedas, inteligencia artificial, big data, que garanticen la responsabilidad, la trazabilidad, la transparencia con estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, en ámbitos judiciales, el uso de ChatGPT en decisiones judiciales, pues ya está cada vez volviéndose más una tendencia. Tanto así que hasta la misma Corte Suprema de Justicia, pues tuvo un muy breve, no muy importante escándalo por haber utilizado, sin decirlo públicamente y transparentemente, ChatGPT en la redacción de la sentencia de tutela, por ejemplo. Ahora, gran parte del esfuerzo de prevención incluye justamente lo mencionaba el doctor Jamie, campañas de alfabetización y educación, porque la mayoría de ciberdelitos en Colombia siguen siendo los delitos tradicionales que en general insistimos en que se pueden evitar de manera muy fácil. Es decir, poder reconocer correos que pueden ser suplantación o correos fraudulentos o correos sospechosos, parte de enseñarle a las personas de todas las generaciones, pues que es importante evitar ponerse en autorriesgo y autopuesta en peligro en entornos digitales. Entonces, tener cuidado con las descargas en sitios no muy confiables, tener cuidado con información o con correos que suplantan entidades públicas o privadas, pues hace parte de un esfuerzo importante de prevención y educación y sobre todo de alfabetizar, de enseñar cuáles son los fundamentos de las tendencias actuales tecnológicas, desde utilizar adecuadamente un correo hasta cosas un poco más complejas como el funcionamiento de la inteligencia generativa en entornos digitales. Sin duda, otro tercer importante aspecto es la investigación y la persecución, que se involucra fortalecer unidades especializadas de investigación con informáticos forenses, con especialistas en prevención, con especialistas en bases de datos y nuevas tecnologías, pues que tengan las habilidades técnicas y humanas y la formación adecuada para poder investigar y perseguir este tipo de delitos, por ejemplo. Y sin duda, creo que un cuarto aspecto es la infraestructura tecnológica, y es algo en lo que a veces pues tenemos problemas. Las plataformas de denuncias digitales, por ejemplo, que faciliten rápidamente que las personas puedan poner en conocimiento cuando hay ciberataques o cuando han sido víctimas de un delito en entornos electrónicos o de Internet, pues es bastante importante. Y sin duda, pues puede discutirse qué tan necesario es, como fue la discusión con la Agencia Nacional de Ciberseguridad, tanto en Colombia o en digital, pues poder discutir qué tan necesario sería centralizar los esfuerzos de protección de ciberseguridad en Colombia en una sola entidad o de mantenerlo de cierta manera descentralizado entre varias entidades como lo es la Fiscalía, el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones o la Policía Nacional. Y sin duda, tal vez en este ámbito puede ser importante establecer como tanques de pensamiento, think tanks, como se dice en inglés, para poder traer buen talento especializado y discutir quizás cuáles son esas nuevas medidas o herramientas que necesitamos. Entonces, realmente no hay soluciones mágicas, soluciones pues que nos lleven a no tener ciberdelitos, pero tener campos de acción especializados en investigación, prevención, en educación y en investigación y judicialización, pues es lo que sin duda necesitamos hacer como un primer paso.
Excelente, profe Diego. Y la siguiente pregunta, aunque ya el doctor Jamie nos adelantó un poco, es justamente frente a los vacíos y condiciones legales actuales. ¿Cuál es la ruta que se recomienda para tomar las decisiones cuando es evidente la materialización del delito en un entorno digital? Aunque ya nos adelantaste un poco sobre esta respuesta, doctor Jamie. Pues bueno, el tema es que realmente, como había notado previamente, pues los delitos o los ataques terminan siendo inevitables, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacernos es más resistentes al tema, ¿sí? Y hacernos más resistentes implica reconocer nuestras vulnerabilidades, ¿sí? Que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Segundo, el tema de poder de alguna forma perfilar o establecer quiénes son los que me quieren hacer daño, es decir, las amenazas. Y el tercer elemento importante es reconocer en mi entorno precisamente esas tendencias que están precisamente comenzando a aparecer para de alguna manera poderme anticipar y tener elementos que me permitan mitigar esos escenarios, particularmente en las organizaciones. Y allí el tema particular frente del tema de los seguros cibernéticos me permiten, digamos, amortiguar un poco el golpe, ¿sí? Todo esto va a que las organizaciones hoy por hoy tienen que estar conscientes de que el tema no es si vamos a tener un delito o la concreción de un ataque que termine con efectos económicos para la organización, sino el cómo y el cuándo. Eso no sabemos, ni cómo ni cuándo. Sí, cuando a mí me preguntan, Jamie, ¿está mi organización expuesta o vamos a tener, qué probabilidad tenemos de tener ¿cómo se llama? Un ataque que nos comprometa? Pues la probabilidad es 1. Les va a pasar. El tema es ni cómo, no sabemos ni cómo ni cuándo, ¿sí? Pero lo que sí podemos comenzar a establecer es dónde están esos puntos, primero de vulnerabilidades conocidas que tenemos que cerrar, y por otro, comenzar a pensar en los puntos ciegos, o sea, aquellas cosas que no estamos viendo que están ocurriendo y que de alguna manera el atacante se va a poder aprovechar. Entonces, para efectos de poder moverse ahora en el contexto empresarial, hay que tener claro hasta dónde vamos a aguantar de alguna manera o amortiguar los golpes, cómo vamos a seguir operando a pesar de que efectivamente tenemos un problema y que lo vamos a solucionar. Y tercero, cuáles son las decisiones de corte ejecutivo que vamos a tomar para efectos de disminuir los impactos, no solamente a nivel económico, sino de todos los diferentes grupos de interés que pueden ser afectados con ocasión precisamente de ese evento cibernético. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya cerrando con este tema tan relevante que acabas de mencionar y cómo nosotros podemos hacerle de alguna u otra manera dentro de las organizaciones frente a este tipo de delitos y aún una vez se ha presentado, digamos, frente a esas amenazas y demás que debemos realizar de manera inmediata, pues también me gustaría pues ya iniciar con el espacio de preguntas del público, ¿listo? Entonces, pues quiero comenzar preguntándole al doctor Diego Borbón, ¿cómo deberían las organizaciones atender el desafío que representan los posibles vacíos regulatorios, tanto legales como de comportamiento, que nos mencionabas? Bueno, sin duda las empresas, organizaciones y corporaciones no pueden quedarse estáticas ante posibles inacciones o no de gobiernos a nivel internacional. Entonces, creo que una primera medida importante es adaptar, si no existen en legislaciones, hacerlo de manera interna, fortalecer el compliance o el cumplimiento normativo. Esto en esencia implica establecer equipos que se encarguen de revisar si la empresa, la compañía o la corporación pues está, por lo menos en las más grandes empresas, si están al nivel de los estándares internacionales en esta materia. Por ejemplo, sistemas de actualizaciones legales, protocolos, que creo que pueden ayudar a tener sobre todo planes de contingencia. Es decir, ¿qué se puede hacer a nivel corporativo cuando hay un ciberataque? ¿Están las organizaciones preparadas para enfrentar ese tipo
retos. Y sobre todo es importante que tanto empresas como organismos, tanto públicos como privados, pues actúen de manera proactiva, sobre todo por el riesgo reputacional de no hacerlo. Es decir, el riesgo reputacional de ser entendidos por usuarios y por los clientes como una empresa altamente sujeta a ciberataques o a riesgos digitales, pues es una buena razón para actuar incluso en ausencia de regulación bastante clara. Entonces, ser proactivos, tener planes de contingencia, auditorías, fortalecer el compliance normativo puede ser importante, tener planes de ética corporativa y gobernanza, adaptarse a normas, por ejemplo, y creo que ya lo mencionaban, la ISO 27001 es una norma interesante en materia de ciberseguridad, revisar si es suficiente o adaptarse a nuevas políticas o cambios. Creo que puede ser lo más importante. Y tener presente como un valor corporativo la mejora continua y la cultura de prevención y de ser proactivos en estas materias. Entonces, creo que investigar o invertir en investigación y desarrollo, tanto en infraestructura tecnológica para prevenir, como para una vez ocurre un ciberataque, por ejemplo, para poderlo detener y poder, digamos, recuperar la confianza que puede verse comprometida y la reputación de las empresas. Entonces, ser proactivos, tener planes e invertir es lo que las organizaciones pueden ir haciendo en ausencia de regulación tan explícita. Listo, muy chévere. Creo que ahí es importante destacar algo y es invertir en infraestructura tecnológica, pero tú también mencionabas algo de temas de tener a personal capacitado, ¿sí? Y en la medida que tengamos a ese personal capacitado, pues vamos a tener un recurso humano preparado y demás, así como lo mencionaba el doctor Jamie Cano. También una alfabetización digital que nos permita desde los más pequeños hasta los más grandes, ahí sí, tener toda el conocimiento de este contexto digital, porque es ahí donde disminuimos, perdón, este riesgo. Esta pregunta va dirigida al doctor Jamie Cano, nos la hace William Arias y nos dice, buenos días. Ante la preocupante impunidad en la judicialización de los delitos cibernéticos, ¿qué opciones prácticas preventivas se podrían aplicar para disuadir a los ciberdelincuentes en la ejecución de estos delitos? Pues muy bien a William por la pregunta, o sea, y ha usado una palabra bien importante, disuadir, ¿sí? Para disuadir. Entonces, lo primero es lo por donde vamos a empezar siempre, ¿sí? Como siempre les digo yo a mis estudiantes, en el tema de ciberseguridad primero hay que hacer la primaria. Entonces, es el estándar ISO 27001 que es de seguridad de la información, ¿sí? Precisamente lo que nos permite es establecer un PHBA, que es una práctica básica, precisamente para poder de alguna manera asegurar los riesgos conocidos relacionados con el tema de seguridad, ¿sí? Entonces, el tema básico es asegurar los controles básicos. Eso lo que nos permite es disminuir las vulnerabilidades que tenemos y de alguna manera también le da información al atacante por donde no nos puede atacar. Entonces, por lo menos tendré que ser un poco más creativo. Eso es la primera cosa. Entonces, si hacemos una aplicación de la norma lo que nos ayuda es básicamente a disminuir las vulnerabilidades conocidas. Pero en segundo lugar, el tema es, que es lo más importante aquí, es, así como él nos genera o nos quiere generar mayor incertidumbre en nuestro modelo de seguridad y control, nosotros les tenemos que devolver el favor. Es decir, necesitamos generarle incertidumbre a él en su modelo de riesgos. ¿Y eso cómo se hace? Pues hoy por hoy tenemos tecnologías que nos ayudan a hacer eso. Una se llama las tecnologías de engaño, de alguna manera planteando señuelos, y otra que se llaman tecnologías de blanco móvil. Es decir, que cuando el atacante intente hacernos inteligencia, cada vez que quiera mirar la inteligencia de nuestra infraestructura, tenga respuestas distintas. Esos dos elementos generan mayor incierto en el modelo de riesgos del atacante y por lo tanto mayor disuasión. Entonces, la disuasión hay que diseñarla de alguna manera
precisamente para poder de alguna manera balancear ese escenario que vamos a tener siempre de que él nos genera el incierto a nosotros, planteándonos efectivamente nuevos ataques y nuevas estrategias, y de igual manera nosotros lo que de alguna forma comenzamos a desarrollar es generar o deteriorar la inteligencia que él precisamente nos hace para concretar sus acciones. Excelente. Ya tenemos el punto de vista, creo yo, desde la parte técnica y tecnológica, me parece súper pertinente y es, generalmente nos enfocamos en disuasión desde el punto de vista conductual y comportamental, pero qué bueno tener también herramientas desde la tecnología que nos permitan justamente hacerle más complicado y difícil el trabajo a ese ciberdelincuente o defraudador por medios digitales. Quiero que nos dé también su punto de vista el doctor Diego Alejandro, ya desde el punto de vista, ahí sí, conductual y desde el derecho. Creo que desde un punto de vista conductual y del derecho, y creo que nuevamente todo eso se compasa con lo que veníamos diciendo, ¿no? Es decir, entender cuáles son las motivaciones, disposiciones, cuáles son incluso esos factores que inciden en por qué una persona decide utilizar el anonimato digital para cometer crímenes económicos, pues parte creo yo, de las estrategias de prevención. Ahora, y creo que incluso, no sé si con tu venia, estimada Jessica, se puede abordar una pregunta que vi en el chat que me pareció muy interesante, que creo que puede Claro que encontrarse sí. con lo que estamos discutiendo, y es, creo que es el doctor William el que le preguntaba y decía, ¿consideran que están dadas las condiciones en Colombia desde un punto de vista económico y facilidad de acceso para que empresarios puedan proteger la empresa en desarrollo de ese tipo de ataques? Porque dice que reconoce que la tecnología existe y se puede acceder a ella, solo que la inversión resulta considerable. Y yo creo que justamente las empresas, corporaciones y las entidades públicas y privadas tienen que tener muy en cuenta lo que venía mencionando antes, y es, creo que el impacto reputacional de ser una empresa conocida por ser sujeta de ciberataques, por tener sus páginas caídas, por tener sus aplicaciones no funcionales, pues es de por sí una razón suficientemente fuerte para pensar en que la inversión es mucho más importante por las ventajas que por el costo económico. Todos seguramente conocemos alguna empresa o entidad financiera pues que pueda estar sujeta permanentemente a ese tipo de caídas, incluso ni siquiera de ataques, sino de falta de infraestructura tecnológica o de páginas web de entidades públicas que siempre están en constante sujetos de ataques o están caídas. Creo que una respuesta que no parte de una obligación necesariamente impuesta por derecho, pues parte de ser proactivos y pensar en la importancia, en el impacto reputacional, en la ética corporativa y en la cultura empresarial de la importancia de invertir en ese tipo de tecnologías, tanto en la infraestructura tecnológica con la capacitación, y lo mencionábamos ahorita con la doctora Jessica. Entonces creo que sin duda las conductas que tenemos que estar asumiendo ahora que conocemos los retos digitales es de ser proactivos para evitar que sucedan y evitar el impacto que esas tienen en la reputación empresarial. Creo que eso es algo bastante clave. Así es, muchísimas gracias. Y esta Yo quisiera, pregunta, yo quisiera perdón. anotar algo adicional, Jessica, precisamente lo que acaba de decir el doctor Diego. A propósito de la pregunta del doctor De William William. Pérez, ¿sí? Siempre a mí me la hacen la pregunta cuando hablo de estos temas de seguridad, que es el tema de la inversión. Entonces, sobre todo en las pequeñas y medianas industrias, que dicho sea de paso, en Colombia son el 97% y fortalecen o desarrollan de alguna manera lo grueso del PIB del país. Entonces, para efectos de ese tipo de iniciativas, por ejemplo, hoy por hoy, en Europa lograron hacer un hub donde todos los proveedores están en un sitio y allí las empresas o las pymes van y buscan los mínimos de seguridad que puedan disponible a unos
precios de alguna manera competitivos porque todos están poniendo sus infraestructuras allí. Entonces, lo importante aquí es que podamos tener cosas, como bien lo menciona él, as a service, ¿sí? Eso ayuda mucho, y cosas como, por ejemplo, tener un director de seguridad de la información as a service o un CISO as a service. Eso lo que permite es que tengan orientación las diferentes empresas para efectos de poder mejorar su postura básica de defensa frente a estos delitos y de alguna manera poder avanzar en su proceso de madurez que le permita precisamente llegar a lo que la literatura hoy por hoy llama, no solamente hoy hablamos de línea de pobreza general, sino de línea de pobreza cibernética, así se llama, la línea de pobreza cibernética. Y los países nuestros, particularmente que estamos en vías de desarrollo, pues claramente estamos por debajo de esa línea de pobreza cibernética, y eso nos hace claramente muchísimo más vulnerables a los ataques, casi que de manera un poco complicada, y esa afirmación porque se hizo recientemente, pues nosotros de alguna manera terminamos siendo el patio donde se hacen las pruebas de los grandes ataques, precisamente porque estamos por debajo de esa línea de pobreza cibernética. Muy interesante, muy interesante. Bueno, tenemos otra pregunta de Luis Carlos Toro García, que creo que va dirigida al doctor Jamie por el tema técnico, y dice: buenos días, ¿qué debemos hacer cuando nos hacen llamadas que reportan muchos datos personales que coinciden con los nuestros? Está silenciado, profe. No entendí la pregunta, otra vez me la puedes repetir, por favor. Claro que sí. ¿Qué debemos hacer cuando nos hacen llamadas que reportan muchos datos personales que coinciden con los nuestros? No la hace Luis Carlos Toro García. Ok. Pues ese tema, pues lo vivimos todos, ¿sí? Y dependiendo de la entidad y todo el tema, lo importante es, de alguna manera, primero, llamar directamente a la entidad. O sea, llamar directamente a la entidad, no creer directamente lo que está pasando, porque nuevamente los atacantes son muy ágiles y muy perceptivos en este ejercicio. Entonces, toman la información que puedan encontrar, como bien lo dijo en su momento el doctor Diego, de diferentes fuentes, cruzan, analizan y nos perfilan, ¿sí? Y eso es relativamente fácil hacerlo con las herramientas que tenemos hoy. Y inclusive llegan a cruzar nuestros datos y a tener la información de alguna manera muy cercana a la realidad de lo que nosotros somos. Entonces, lo primero es llamar directamente o consultar directamente con la entidad que supuestamente lo está contactando. Y segundo, ¿sí? Si es un tema ya que tiene compromiso directamente de los datos personales, pues dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque tienen de alguna manera una página donde uno puede de alguna manera hacer la denuncia formal acerca de ese compromiso que se tienen de datos personales para efectos de que se surta el proceso de reclamación y de revisión frente a ese escenario. Entonces, el tema aquí es más de acciones concretas y no de imaginarse qué podría hacerse, sino decir, pues claramente ir al sitio oficial o llamar directamente al sitio oficial que supuestamente está haciendo la solicitud, y si de alguna manera a ese compromiso y ustedes ven que están comprometidos sus datos personales y así lo quieren, pues denunciar ese tema directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, particularmente en el caso de Colombia. Ok, y ya una última pregunta, me aparece como usuario desconocido. Nos dice: las nuevas herramientas tecnológicas han permeado en nuevas conductas y nuevos comportamientos delictivos. Por ejemplo, está el WhatsApp, donde se desarrollan extorsiones, y la cual se consideraba una app segura. En este sentido, ¿por qué ahora, digamos, aplicaciones que se consideraban seguras se está permeando también en escenarios como estos? Entonces, no sé, profe Diego, no le quiere No, responder. si quieres, yo, y si quieren, después Diego complementa. Por Gracias. supuesto. Entonces, estamos hablando de, primero, apps seguras, ni nada seguro existe. O sea, de eso no hay nada seguro, ¿sí? Todos los programas tienen errores, vulnerabilidades que inclusive no conocemos,
Entonces, primera cosa, partamos de que no existe ni va a existir ni ahora ni en el futuro sistemas que se puedan llamar seguros. Podemos hablar de sistemas confiables o aplicaciones confiables, ¿sí? Eso es el primer elemento. Segundo, el tema es que el uso de las aplicaciones está, diga de alguna manera, se volverá más confiable o no. Primero, del sitio donde esté y la certificación que tenga primero esa app para poderla descargar y poderla instalar. Segundo, el nivel de permisos y de concesiones que uno le hace en el móvil. Y tercero, tiene que ver con el uso o sus buenas prácticas alrededor de la información que usted, con la que usted alimenta esa aplicación. Acuérdense que una aplicación o cualquier software sin datos sencillamente no es nada, porque todo lo hacen precisamente los datos. Entonces, para efectos de poder asegurar una muy buena interacción, por lo menos habrá que asegurar si la fuente donde la descargó es correcta, si los permisos son suficientes o necesarios y que la interacción o la manera de uso de esa aplicación pues es la más conveniente dependiendo de las necesidades de la persona que la tiene. Y adicionalmente una recomendación que generalmente les hago siempre a mis estudiantes. Si usted descarga una aplicación y la aplicación no cumple con las expectativas que usted tiene, desinstálela. Desinstálela, porque si usted no la desinstala, usted tiene habilitado un posible vector de ingreso a su celular porque tiene una serie de permisos asociados con esa aplicación. Entonces, si hay algo que les puedo decir ahorita es que si tienen aplicaciones instaladas en su celular que no usan, desinstálenla. Quiten la ocasión de tener más elementos de posibles vectores de ataque en su propio celular. Listo, muchas gracias. Y la última pregunta ya para finalizar, tenemos 2 minuticos. Nos nace nuevamente William Férez y dice, y va dirigida al doctor Diego Borbón, nos dicen, ¿consideran que sería importante establecer una regulación en Colombia que facilite el acceso a estas tecnologías que fortalecen evitar la materialización de ciberataques? Lo anterior teniendo en cuenta que contar con este tipo de protecciones no es lujo, sino una necesidad, en especial desde el 2020, cuando la COVID nos obligó a automatizar muchos procesos. Profe Diego. Creo que sería importante. Ahora, gran parte de las preguntas sobre el acceso a tecnologías es quién lo va a financiar. Y esa es la gran cuestión. Tanto tecnologías en temas de salud pública como tecnologías que nos protegen de amenazas de ciberataques, pues la gran pregunta es quién debe financiarlo. En términos generales, uno podría pensar que debería haber una buena regulación que establezca necesidades de compliance en materia de ciberseguridad importantes y fuertes, pero creo que difícilmente esto va a poder ser exclusivamente un esfuerzo público, sobre todo porque los recursos públicos son bastante limitados y suelen estar sujetos tanto a constreñimientos o limitaciones en asignación de recursos como tal. Entonces creo que debe haber una colaboración tanto pública como privada desde entidades como el Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para por lo menos poder darle guías mucho más claras a las empresas privadas y a las entidades públicas de qué tecnologías recomiendan, qué aplicaciones específicamente pueden ser útiles en esta materia. Entonces, creo que puede estudiarse. Ahora, el gran problema es justamente quién va a financiarlo, ¿no? Y para agregar un comentario bastante breve a la anterior pregunta, creo que incluso la tecnología, que si bien usualmente puede ser utilizada en nuestra contra, también puede ser un aliado por parte nuestro, incluso en temas como los que mencionaba la persona en los ámbitos de que WhatsApp había sido utilizada para ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, tú en la mayoría de redes sociales puedes tener un bastante control importante sobre la privacidad y los datos en cierta medida relativa. ¿En qué ámbitos? En poner tus cuentas como privadas, que las personas en general no puedan ver o tus fotos o tu información personal o tu número de fecha de cumpleaños o tu cédula o tu correo electrónico o tu celular. Usualmente puedes configurarlo para hacer tus cuentas más seguras. E incluso en algunas
por ejemplo, es bastante común el fraude mediante llamadas que hacen suplantar bancos o entidades financieras o incluso entidades públicas, pues hoy tenemos incluso ya aplicaciones que te permiten identificar quién es el verdadero, de dónde viene el verdadero origen de las llamadas. E incluso como conocimiento colectivo, pues se puede reportar por los usuarios que ese tipo de números específicos desconocidos se tratan de fraudes. Así, por ejemplo, uno no tiene que contestar llamadas de números desconocidos que han sido reportados previamente como fraudulentos, salvo aquellas que estén verificadas. Entonces, la tecnología también es nuestro aliado en combatir el ciberdelito. Listo, bueno, muchísimas gracias, doctor Jamie, doctor Diego Alejandro. Antes de dar el cierre a esta interesante conversación que la hará la doctora Lina María, pues realmente vamos a hacer un énfasis en todo lo que hemos visto, que ya pues la doctora se va a encargar de ese cierre en particular. Pero antes de continuar, pues les recordamos que las tertulias son certificadas. Si ustedes han asistido a a las tres tertulias de este ciclo, podrán certificarse por parte de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externa de Colombia y también por INIF, por supuesto. Adicional a eso, si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre espacios de entrenamiento, formación, capacitación, en todos los temas que hemos tratado en relación al fraude, la ciberseguridad y demás, les dejamos a través del chat nuestra página web, ¿sí? www.inif.com.co, donde lo van a poder visualizar. Allí también tenemos un observatorio de fraude que les va a permitir acceder a nuestra revista Sin Engaños, donde justamente vamos a ver próximamente publicado un artículo de nuestro doctor Diego Borbón en relación con el uso de la inteligencia artificial en la actualidad. Y otros artículos de mucho interés en relación a este tema la pueden descargar totalmente gratis y podrán ver perspectivas de diferentes expertos en esta sección. Adicional, también recordarles que les vamos a enviar las certificaciones a través del correo electrónico y les voy a pedir el favor de que diligenciemos una pequeña encuesta de satisfacción mientras le doy la palabra a la profesora Gabriela para conocer su oferta académica. Profe Gabriela, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Jessica. Sí, estoy aquí aprendiendo nuevos conceptos y eso que uno más o menos está interactuando con los temas, pero siempre hay algo por conocer y por revisar. Quiero preguntarte, Jessica, si ustedes ya están viendo mi pantalla, mi presentación. Sí, ya la vimos. Bueno, pues muy relacionado precisamente con lo que se ha dicho hoy, que es importante, entre otras cosas, pues no esperar a que la legislación o las regulaciones nos soporten todo el proceso de la prevención, sino que esperar y adelantarnos un poquito en esa línea de la preparación, la gestión del conocimiento para hacerle frente a estos retos que se nos presentan en cuestión del crimen económico en esos contextos digitales. Pues quiero compartirles rápidamente lo que la Universidad Externado Colombia, particularmente en la Facultad de Contaduría Pública, les presenta a ustedes. Tenemos precisamente muy relacionado con el tema que se ha abordado el día de hoy. Este 7 de diciembre será un workshop de 5 horas que se llama Ataques cibernéticos, una revisión en 3 momentos. Y es porque es importante estar preparado por si el ataque llegara a suceder, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo preparar antes de un ataque, pensando en que posiblemente llegue? Si llegó el ataque, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué áreas se tienen que relacionar? ¿Cómo tengo que hacer la comunicación? ¿Qué elementos son los que tengo que cuidar? Y después de ello, pues la organización queda un poquito complicada, entonces habría que mirar qué se tiene que hacer después. Entonces es un taller que se ha venido pensando para que estén incorporadas las personas que deben tomar decisiones dentro de una organización. No es solamente para personas del área de tecnologías de información, sino para el área jurídica, el área financiera, los directores de la organización. Entonces será un taller en donde ustedes revisarán, aquí en pantalla pueden ver diferentes temas relacionados con la comprensión de los ataques cibernéticos, cómo se está viviendo la situación en Colombia, cómo se vive precisamente esa crisis cibernética, cómo se enfrenta, es una primera parte. Y en la segunda parte van a desarrollar precisamente el taller. Hagan de cuenta que van a hacer el libro de jugadas, precisamente de un ataque cibernético que se les va a proponer, y en equipos van a construir
esos escenarios, los 3 escenarios, y estarán orientados precisamente por el facilitador de este taller, que dicho sea de paso, pues es el doctor Jamie Cano quien nos va a acompañar. Es un taller que tiene cupo limitados, por todavía tenemos cupos, entonces sé que es un 7 de diciembre, que en Colombia pues es una fecha muy, muy especial, pero es por la mañana, entonces alcanzan perfectamente a dejar preparada su organización frente a lo que pueda venir el año entrante o finalizando el año. Acuérdense que los atacantes no descansan. Entonces es una primera invitación, que es la última que haremos ya en educación continuada y que creo que puede ser bastante utilidad para ustedes. Tenemos también, pues obviamente, nuestra especialización en auditoría forense, que tiene esa perspectiva de la prevención, la detección y la investigación del fraude con diferentes líneas y fundamentos de trabajo en la argumentación jurídica, el comportamiento humano, la atención de los riesgos financieros, económicos y obviamente pues el proceso de auditoría forense que se debería realizar, todo con un alcance de crimen económico y fraude corporativo. Este programa es de 30 créditos, es de un año exactamente. En Cali se va a desarrollar a partir de octubre la corte número 3, en octubre de 2025, con visitas mensuales. Y en Bogotá, nuestra corte número 36 dará inicio este próximo 18 de enero. Todavía tenemos inscripciones abiertas. Y después tendremos nuevas cortes a lo largo del año, pero esas son las más próximas. Y también, pues, prepararse en ese ejercicio que nos decían ambos profesores, pues si los delincuentes están utilizando analítica para perfilarnos, también en las organizaciones hay que utilizar analítica para identificar si hay algún tipo de patrón que pueda ser digno de tomarle atención porque está haciendo un poco o está comprometiendo la dinámica de la organización. Entonces, tenemos nuestra nueva maestría en analítica de datos para contabilidad y auditoría, que tendrá su inicio este 17 de enero y trabajará precisamente con una aplicación muy, muy, muy concreta en la contabilidad y la auditoría, trabajando con los 4 tipos de analítica que se pueden desarrollar en este concepto de la dinámica de la revisión de los datos y la perspectiva de los datos. Son como elementos muy, muy valiosos. Los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales, y es precisamente en estas redes sociales, en el canal institucional de YouTube, que ahora les pongo el enlace, donde ustedes podrán consultar esta tertulia y las tertulias que hemos tenido en este año 2023, 2022, ellas han quedado guardadas ahí en el canal para que ustedes puedan disfrutarlo ahora que están en periodo de vacaciones. Entonces, ya les comparto ahora los 2 enlaces si es de su interés participar en el workshop que está este sábado y para que nos escuchen posteriormente. Y pues bueno, será un gusto tener la posibilidad de contar con su apoyo, con su presencia y seguir haciendo equipo en este proceso de la lucha contra el fraude. Jessica, muchas gracias y doy entonces la palabra ahora a la doctora Lina Chacón para que pueda realizar el cierre de esta sesión. Muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias, Jessica, y por supuesto a nuestros 2 expertos el día de hoy, el doctor Jamie y el doctor Diego. Les agradezco profundamente todo el aprendizaje y las enseñanzas que nos han dado en el día de hoy, con una única conclusión y más bien un llamado que creo nos aplica en diferentes escenarios de la vida y de los contextos de prevención de riesgo y de prevención de fraude, y es: no podemos esperar a zanjar nuestros retos y desafíos en el desarrollo legal o normativo de un Estado, sino debemos accionar toda la prevención y todas las herramientas que tenemos a la mano, como es la primera, la educación, y pues todo esto que ha expuesto ahora Gabriela, que son las diferentes sesiones en las cuales podemos aprender también a cómo enfrentar los fenómenos que en la era digital se nos presentan de manera diaria, y también seguir estudiando y explorando las formas en las que debemos entender, modificar y generar algunos cambios de hábitos y conductas que también van a darnos un marco de prevención en la parte personal y profesional. Inmensamente agradecida, me quedé también con muchas preguntas que seguramente luego trasladaré a nuestros 2 expertos y pues eminencias en este tema, y espero poder formar parte de alguna de las sesiones que habla la doctora Gabriela para poder seguir aprendiendo mucho más sobre esto. De verdad esperamos que haya sido de gran utilidad, que todo lo aprendido el día de hoy sea puesto en práctica efectivamente, y también tener la visión de que sí tenemos y contamos con herramientas, sobre todo herramientas de conocimiento. Entonces, pues está en manos de nosotros que se puedan accionar las demás. De verdad, muchas gracias, un abrazo para todos y un feliz resto de día. Hasta luego, gracias. Buena tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día y que posteriormente puedan entonces volver a escuchar esta grabación de esta interesante tertulia.
Saludos a cada país donde Gracias. se han conectado. Hasta pronto.